¿Qué tal? Bienvenidos a Lumencast. Hoy nos vamos a sumergir en un texto fascinante, uno que se esconde a plena vista en la historia de la Biblia. Hablamos del libro de Enoc. Y para entenderlo, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a los albores de la humanidad, mucho antes del gran diluvio. Allá vivió una figura realmente enigmática, Enoc. Él era el bisabuelo de Noé, el séptimo patriarca desde Adán. Pero su historia no es de reyes o de guerras, no. Su historia es sobre una conexión con lo divino pero tan profunda, que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Y aquí es donde empieza el misterio. El Génesis nos deja con esta frase, que es increíblemente corta pero muy potente. A ver, piensen en esto. Para todos los demás patriarcas, el texto dice claramente "y murió". Pero con Enoc no. Él simplemente se fue. No murió, no. El texto dice que fue llevado. Esta sola frase ha sido un rompecabezas para teólogos y creyentes durante milenios. ¿A dónde se lo llevaron? Y sobre todo, ¿qué secretos le fueron revelados en ese viaje? Aquí es donde nuestra investigación se pone realmente interesante. Porque, según una tradición muy antigua, Enoc no desapareció sin más, dejó un legado. ¿Y qué legado? Un libro extraordinario lleno de visiones celestiales, de profecías apocalípticas y secretos del universo. Y lo más impactante es que este libro no solo fue leído, sino que, como vamos a ver, influyó de una manera profundísima en los mismísimos autores de la Biblia. Ok, antes de seguir, una pequeña aclaración que es importante. Cuando decimos el libro de Enoc, en realidad estamos hablando de una colección de textos. Los más conocidos son 1 Enoc, que es el etíope, 2 Enoc, el eslavo, y 3 Enoc, el hebreo. Cada uno tiene su propio estilo, su propio enfoque, desde visiones del fin del mundo hasta viajes místicos. Para nuestro análisis de hoy, nos vamos a concentrar en 1 Enoc. ¿Por qué? Porque es el más antiguo y, sin duda, el que conocieron y leyeron los apóstoles. Muy bien, empecemos con lo que probablemente es la historia más explosiva del libro de Enoc. Es una narración que nos da una explicación súper detallada y audaz sobre el origen del mal en el mundo. Y va mucho, pero mucho más allá de esas líneas tan verbes y misteriosas que leemos en el Génesis. Así que prepárense, porque esta historia cambia por completo cómo vemos el mundo antes del diluvio. Según Enoc, resulta que en los cielos no todo era paz y armonía. Había un grupo de 200 ángeles, a los que se conocía como los vigilantes. Su trabajo era, básicamente, observar a la humanidad. Pero la observación se convirtió en deseo. Quedaron fascinados por la belleza de las hijas de los hombres y empezaron a conspirar. Se reunieron en la cima del Monte Hermón e hicieron un pacto prohibido. Iban a bajar a la tierra, a romper sus votos y a tomar esposas mortales para ellos. Con estas palabras se selló su destino, y el del mundo entero. Ojo, esto no fue solo un acto de lujuria, fue una rebelión cósmica en toda regla, una transgresión que desató una corrupción nunca antes vista en la creación de Dios. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim, una raza de gigantes que, literalmente, devoraron la tierra y la llenaron de violencia. Pero la cosa no terminó ahí. Los ángeles caídos le enseñaron a la humanidad todo tipo de conocimientos prohibidos. El arte de la guerra, la hechicería, secretos de cosmética, astrología. El mundo se hundió en el caos. Y según Enoc, esta es la verdadera razón del gran diluvio. No tanto un acto de ira divina, sino, más bien, una cirugía cósmica desesperada para limpiar a la humanidad de una corrupción que amenazaba con destruirlo todo. Pero la historia no se queda ahí, ni mucho menos. La influencia de este libro prohibido no se desvaneció. Sus ecos resuenan a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en lugares que de verdad nos van a sorprender. Vamos a ver cómo las ideas de Enoc no solo nos ayudan a entender pasajes oscuros, sino que parecen estar tejidas en la misma tela de las Escrituras. Uno de los conceptos más potentes del libro de Enoc es la idea del juicio divino. A ver, imaginen una balanza cósmica gigante, donde cada acción humana, cada reino, cada imperio es pesado y medido con una precisión divina. Y ahora, fíjense en esto. Comparen el lenguaje de Enoc con esa famosa escena del festín de Belsasar en el libro de Daniel. La similitud es, es asombrosa. Es casi palabra por palabra. Y esto, claro, no es una coincidencia. Esto sugiere, de una forma muy fuerte, que el autor de Daniel no solo conocía el libro de Enoc, sino que compartía su misma visión del mundo, su misma visión apocalíptica. Esto nos demuestra algo clave. El libro de Enoc no era una obra rara o desconocida. Para nada. Era parte fundamental del paisaje teológico de esa época.
Es como tener una ventana directa a la mentalidad apocalíptica que estaba en pleno apogeo durante el periodo del Segundo Templo, que recordemos es justo el periodo crucial en el que vivió Jesús. Y si la evidencia en el Antiguo Testamento ya es interesante, bueno, en el Nuevo Testamento la conexión se vuelve imposible de negar. Aquí, Enoc ya no es un susurro de fondo, no. Aquí lo citan directamente, por su nombre y como una autoridad profética. La prueba definitiva, la prueba irrefutable, la encontramos en una de las cartas más cortitas y enigmáticas del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. A pesar de ser tan breve, este librito contiene una de las claves más importantes para entender la autoridad que tenía el libro de Enoc en la iglesia primitiva. Y aquí está el momento cumbre. Judas no solo está parafraseando a Enoc, lo está citando directamente, palabra por palabra, y lo identifica explícitamente como una profecía de Enoc, séptimo desde Adán. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Un autor del Nuevo Testamento está citando un libro que no es canónico y le está dando la misma autoridad que a una profecía de Isaías o Jeremías. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que para la iglesia primitiva los escritos de Enoc se consideraban legítimos y de inspiración divina. Pero quizás la conexión más profunda de todas, la más sorprendente entre Enoc y el Nuevo Testamento, la encontramos en un título, El Hijo del Hombre. Mucho antes de que Jesús lo usara para hablar de sí mismo, este título ya aparecía en una sección del libro de Enoc, y allí describe a una figura celestial, divina, que ya existía desde antes, destinada a sentarse en un trono de gloria y a juzgar a toda la humanidad. Y este detalle es absolutamente crucial. De todos los títulos mesiánicos que había en la tradición judía, Mesías, Hijo de David, Rey de Israel, Jesús escogió uno por encima de todos los demás para describirse. El Hijo del Hombre. Lo usó más de 80 veces en los Evangelios. Esto nos obliga a hacernos una pregunta fascinante. ¿Fue una elección al azar? ¿O es que Jesús estaba adoptando a propósito un título que su audiencia del primer siglo, que conocía bien la tradición de Enoc, ya asociaba con una figura divina, con un juez celestial, con un salvador mesiánico? La evidencia sugiere que Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba reclamando para sí mismo un título con una historia teológica riquísima, una historia que se encuentra precisamente en las páginas del libro de Enoc. A ver, hemos viajado a través de historias de ángeles caídos, de profecías antiguas, de conexiones teológicas que son realmente sorprendentes. Y ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Y qué? ¿Por qué importa todo esto? ¿Qué cambia para nosotros hoy conocer la historia del libro de Enoc? Estudiar el libro de Enoc no se trata de agregar o quitar libros de la Biblia, no, para nada. Se trata de recuperar el contexto que se había perdido. Por siglos, muchos pensaron que Enoc era una obra tardía, sin mucha importancia. Pero el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto lo cambió absolutamente todo. Allí, en las cuevas de Qumrán, encontraron un montón de fragmentos de Enoc en arameo, lo que demostró su antigüedad y la importancia que tenía para comunidades como los esenios. Este libro es una pieza clave del rompecabezas. Nos permite de alguna manera escuchar las conversaciones teológicas que se daban en la época de Jesús y así podemos llenar vacíos y conectar puntos que de otra forma quedarían sueltos. El libro de Enoc es, en muchos sentidos, la escritura que se esconde a plena vista. Un texto que, aunque no está en nuestro canon bíblico, proyecta una sombra inmensa sobre él. Nos recuerda que el mundo bíblico era mucho más diverso y dinámico, mucho más fascinante de lo que a veces imaginamos. Conocerlo no es una amenaza para la fe, al contrario, es una invitación a entender todo de una forma más profunda, a leer las Escrituras con una nueva perspectiva, una más cercana a la de sus primeros lectores. Así que cerramos con esta pregunta. ¿Cómo cambia nuestra lectura de la Biblia al saber que sus héroes, profetas y apóstoles leyeron, valoraron e incluso citaron este libro perdido? Nos encantaría saber qué piensan en los comentarios. Y díganos qué otro texto antiguo les gustaría que exploráramos en un futuro análisis. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal y activen las notificaciones para no perderse nuestro próximo viaje a los secretos del pasado. ¡Hasta la próxima!